En este tutorial aprenderás una técnica sencilla de cómo forrar o decorar cajas de cartón con la técnica collage de una forma fácil de un nivel básico para principiantes. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para este tutorial vamos a hacer un lindo arcoíris, pero tú puedes cambiar el diseño y hacer lo que quieras. Tan solo cambia el dibujo, los colores, etc. Lo primero que voy a hacer es trazar unas líneas directamente sobre la caja de cartón que será mi plantilla o boceto. Esto nos ayudará según el dibujo que queramos hacer. Con esta misma técnica puedes hacer animales, flores, bodegones, paisajes o lo que quieras. Te recomiendo que empieces poco a poco con algo sencillo y te animo a que subas un grado la dificultad con cada nueva creación. Con esta misma técnica podrás decorar otro tipo de superficies o materiales. Yo voy a reutilizar esta caja de zapatos. La voy a reutilizar para hacer un organizador, pero que quede divertido y creativo. El otro material que vamos a reutilizar y con el que vamos a trabajar son las revistas, folletos o catálogos de las tiendas. Este tipo de papel me gusta porque son muy coloridos, así que vamos a reutilizar toda esa tinta, todo este color. Cortamos pequeñas piezas y las vamos separando por colores. Intenta recortar únicamente la parte unicolor sin que aparezcan letras u otro tipo de imágenes. En un recipiente vamos a mezclar un poquito de cola blanca con agua. Yo voy a empezar a pegar los trocitos de papel aquí desde la esquina, pero voy a empezar con el blanco. Como mi diseño va a ser de un arco iris, quiero empezar en esta esquina con el color blanco y también voy a terminar luego con el color blanco. Así los colores del arco iris destacarán más. La técnica es muy sencilla, simplemente vamos pegando los trocitos del papel y les ponemos un poquito de la mezcla tanto por debajo como por encima. Vamos pegando todos los trocitos de papel blanco hasta cubrir toda la superficie. Ya sabes que para mí es muy importante que me ayudes regalándome un me gusta, escribiendo un comentario y compartiendo este vídeo con tus amigos por las redes sociales. Por ahora lo voy a dejar así, voy a esperar que seque y luego a lo mejor le voy a tener que poner otra capa porque veo que se transparenta un poco. Voy a seguir con el siguiente color que será el rojo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el de abajo. Así también aprovecho para ir dándole un buen acabado en la esquina, ya que esta es la parte en la que la caja de zapatos está un poquito como abierta. Poco a poco vamos pegando los trozos del papel del mismo color, montándolos ligeramente unos sobre otros, para no dejar espacio sin rellenar. Por ahora me gusta, me parece que está quedando bonito. ¿Tú qué piensas? Escríbeme en un comentario si lo harías de una manera diferente. Ahora debería seguir con el color naranja, pero no encontré ningún color que fuera lo más parecido posible al color naranja. Así que decidí utilizar este tono que es más bien como un color salmón, aunque así parece más bien como rosado. Bueno, da igual, creo que al final se verá todo bien. Bueno, ya veremos. Como ves, voy a ir pegando el papel por los lados de la caja y también por la tapa. Ahora viene el color amarillo, para eso voy a utilizar dos tonos de amarillos diferentes. Uno un poco más oscuro y el otro es un poquito más claro. Y bueno, ya veremos qué tal se ve. También quiero aprovechar para recordarte que en mi blog creayrreciclar.com tienes otras ideas y tutoriales con más información y el paso a paso. Por ahora lo voy a dejar así, un poquito más fino, y voy a poner el otro tono del amarillo justo al lado. Y ya veremos qué tal queda. Ya terminé de pegarlo todo y se ve bien. Voy a esperar que se seque un poquito, a ver qué tal.
Es que hay algo que todavía no me convence. Por ahora voy a seguir con otros colores. Me falta todavía el verde, el azul. Y como tengo bastantes tonos donde elegir, voy a utilizar de cada uno de los colores un tono claro y un tono oscuro. Pero esta vez los voy a pegar de manera que las franjas queden del mismo tamaño. Estas con dos tonos de verde diferentes. Y ahora voy a pegar los azules. No sé qué opinas tú, pero a mí esta franja de amarillo así como más pequeñito no me gusta. Así que lo que voy a hacer es agrandarla un poquito, ponerla más ancha. Listo, así sí, me parece que queda mucho mejor. Todas más o menos del mismo tamaño. Ahora seguiré pegando los colores que me faltan. Al mismo tiempo que los voy pegando por arriba, también los voy pegando por los lados. Así creo que es un poquito más fácil y así evitaré equivocarme. Voy a terminar de pegar los colores que me faltan. Después de pegar los últimos, que son el morado o violeta y lila, me queda la última parte que la voy a forrar en color blanco, que sería esta parte de aquí y también la parte de atrás de la caja. Esta vez recorté piezas blancas que no tuvieran tantas letras o colores por detrás. Listo, y así de preciosa quedó mi cajita decorada. La puedes dejar así o si prefieres también le puedes dar un poco de barniz para proteger el trabajo. Yo le voy a dar una capa con el barniz casero de una de las recetas que les mostré en el vídeo de la semana pasada. Por aquí arriba en la cajita de descripción y en el primer comentario te voy a dejar un enlace para que vayas a ese vídeo y puedas aprender 4 recetas diferentes para hacer barniz casero. El barniz que le voy a aplicar, lo que me gusta es que es mate, seca muy rápido y no huele tan fuerte como otros barnices. Lo aplicamos por todo el trabajo y dejamos secar muy bien. Si ves que lo necesita, le puedes dar una segunda mano de barniz. Yo lo voy a dejar así, me parece que se ve precioso. Es un arco iris muy lindo, como en tonos pasteles. El resultado es una caja muy colorida y divertida. Yo la usaré como organizador para poner mis materiales de trabajo, pero tú puedes guardar en ella lo que prefieras. Y si quieres también por dentro la puedes forrar o la puedes dividir con otros cartones. Me encanta cómo se ve, porque aunque es mate, tiene un ligero brillo como un poquito satinado. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te gustó esta idea? Y ya sabes, para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal, dale a la campanita de las notificaciones, visita mi blog crearirreciclar.com y en esta ventanita te dejo muchas ideas más. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!